Hola, mi nombre es Lady Yaciris, bienvenidos a este canal. El tema de hoy es el perdón también es una bendición. El Señor nos puede bendecir dándonos un trabajo, el Señor nos puede bendecir dándonos alimentos, nos puede bendecir proveyéndonos dinero, nos puede bendecir con muchas cosas materiales, nos puede bendecir dándonos la victoria sobre algo en lo cual estamos luchando, pero también nos puede bendecir en cosas que no podemos ver, como por ejemplo el perdón. El perdón es una bendición porque nos libera y nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 2. Allí algunas personas le llevaron a un hombre acostado en una camilla, pues no podía caminar. Al ver Jesús que estas personas confiaban en él, le dijo al hombre: «Ánimo, amigo, te perdono tus pecados». El Señor ya sabía que aquel hombre no podía caminar, pero lo primero que él hizo fue perdonarle sus pecados. Al final, aquel hombre se fue con perdón de pecados y se fue sano de su cuerpo, sano de sus piernas. A veces el Señor prioriza el perdón de pecados porque sabe qué es lo que nos está hundiendo, qué es lo que nos está haciendo presos. Y por eso Él primero nos liberta y luego nos ayuda en lo que necesitamos. También podemos ver que la palabra del Señor nos enseña en el libro de Lucas capítulo 7 versículo 48 lo siguiente. Después Jesús le dijo a la mujer: «Tus pecados están perdonados». El Señor aquí en Lucas capítulo 7 versículo 48 está hablando de una mujer que fue a la casa de Simón cuando se dio cuenta que Jesús estaba allí y lloró ante sus pies. Cuando vio que los pies de Jesús estaban empapados de lágrimas, le secó sus pies con los cabellos. Posteriormente se los besó y derramó. La palabra de Dios habla de que era un perfume muy fino y aquella mujer lo derramó ante los pies del Señor. Y Simón dijo: «Ay, si este hombre fuera profeta, se daría cuenta de que aquella mujer que lo está tocando es una mujer de mala fama». Pero el Señor ya sabía lo que él pensaba, por eso él le puso un ejemplo y le dijo: si una persona debe más dinero que otra y a las dos se les perdona la deuda, ¿quién ama más? ¿Quién estará más agradecido? Y Simón le dijo: aquel que debía más. Y él dice: así mismo pasa con esta mujer. Ella está así, ella me ha demostrado tanta bondad porque sabe que sus pecados le han sido perdonados. Entonces, lo primero que el Señor hizo fue perdonarle a aquella mujer sus pecados y posteriormente, como ñapa, le dijo: tu fe te ha salvado. Y posteriormente, como ñapa, le dijo: vete tranquila. Aquella mujer fue a Jesús, derramó su corazón ante Jesús, derramó su perfume ante el Señor y posteriormente se fue a su casa con perdón de pecados, con salvación y con tranquilidad. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Salmos capítulo 32, versículos del 1 al 8 lo siguiente: Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso, con voz fuerte, canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste: yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. El salmista nos enseña que lo primero que él hizo fue no reconocer su pecado. Él no estaba feliz en su pecado, pero
tampoco lo quería reconocer. Entonces, muchas veces nosotros no reconocemos nuestros pecados, primero, por pena. Segundo, a veces no reconocemos nuestro pecado porque estamos sintiendo placer en él, porque estamos sintiendo deleite en él. Tercero, a veces no reconocemos nuestros pecados por miedo a que nos juzguen, por miedo a qué pensarán los otros de nosotros. Ay, no, es que yo estoy haciendo esto y yo sé que está mal, pero no lo voy a decir porque me van a juzgar, me van a herir, me van a decir, ay, no, ¿por qué estás haciendo eso? O peor aún, nos van a criticar. Y a veces por esa razón no confesamos nuestros pecados. Pero el salmista dice, mientras no lo confesé, me estaba secando. Era como una flor que se marchitaba con el calor del sol. Nuestra vida puede ser una flor bien cuidada en las manos de Dios. Pero si quitamos a Dios, los problemas, las aflicciones, las dificultades, primero nos van a secar. Y tercero, lo más probable es que cuando estemos secos nos quememos. Porque es que solos no vamos a poder. El pecado es como una celda abierta. Cuando nosotros decidimos entrar a aquella celda, automáticamente la puerta se cierra. No estoy diciendo que no seamos pecadores, pero hay una diferencia. Muchas personas cuando pecamos nos redarguyen. Muchas personas, a pesar de que sabemos que lo que estamos haciendo está mal, tratamos de corregir y decirle, ayúdame a cambiar. Aquella celda se puede llamar enojo. Aquella celda se puede llamar tratar mal a la gente. Aquella celda se puede llamar inmoralidad sexual. Aquella celda se puede llamar ira o cualquier cosa que nos esté hundiendo. Y a veces sabemos que aquella celda tiene nombre y entramos ahí por decisión. Automáticamente la puerta se cierra y lo peor es que muchas veces nos acostumbramos a estar presos. Pero cuando logramos pasar esa transición de reconocer nuestro pecado, el Señor ahí puede hacer algo. Pero no solamente reconocer, sino confesar nuestro pecado. No solamente es reconocer y confesar nuestro pecado, sino también pedirle al Señor que por favor nos perdone. Lo que va a pasar es que el Señor nos va a perdonar. Lo que va a pasar es que va a comenzar la liberación de Dios en nuestra vida. Lo que va a pasar es que va a comenzar una nueva vida para nosotros porque el Señor nos va a perdonar. El Señor nos va a bendecir con su perdón. Y ahí es donde nosotros debemos aprovechar cuando el Señor nos abre la puerta para poder salir de aquella celda. La palabra del Señor nos dice en el libro de Salmos capítulo 32 versículo 8 lo siguiente, que el Señor le dijo al salmista, yo te voy a instruir. Y el Señor hoy nos dice a nosotros, tú sabes que estás pecando, ya reconociste tu pecado y si no lo has hecho, reconócelo. Si no has pedido perdón, pídeme perdón que yo te voy a perdonar. El amor del Señor es sobreabundante. La palabra de Dios dice que cuando Dios se enoja, su enojo pronto se le pasa, pero que cuando Él ama, su amor dura toda la vida, que tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana siguiente estaremos felices. Y el Señor hoy nos dice, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte y voy a darte buenos consejos para que seas sabio y también, aparte de eso, voy a cuidar de ti. Porque cuando nosotros nos incomodamos en el pecado, cuando nosotros nos incomodamos en el enojo y pecamos contra los demás, hiriéndoles, gritándoles, cuando nosotros nos incomodamos en las drogas, cuando nosotros nos incomodamos en la inmoralidad sexual, cuando nosotros nos incomodamos en aquello que nos está haciendo daño, es ahí donde el Señor entra, nos libera y nos bendice con su perdón. Es ahí donde podemos ver que realmente el perdón de Dios es una bendición en la vida de alguien. Es una bendición en nuestra vida. Una vez yo iba a viajar de Bogotá a Yopal y compro los pasajes y resulta que cuando ya me habían ingresado todas mis maletas a la bodega del bus, mi tiquete o el número de mi asiento se lo habían vendido a otra persona y yo voy a sentarme cuando veo que hay una niña y una señora en el asiento. ¿Qué pasa? Que como estamos en pandemia, una sola persona viaja en 2 asientos o por lo menos así eran en cuando yo iba a viajar ese día y resulta
que yo le pregunté a la señora, disculpe, ¿qué número tiene usted? Y efectivamente, si era el mismo número que me habían vendido a mí. Entonces lo que yo hice fue no decir nada, porque obviamente los niños tienen especial protección, pero voy a aquella empresa de transporte a preguntar qué había pasado y aquel hombre me dice que efectivamente había un error. A mí me dio muchísima rabia porque ya me habían ingresado todas las maletas y lo que hizo el conductor fue sacarlas, o sea, sacarlas así como tiradas, como sin ningún tipo de cuidado, como si yo no estuviese pagando por un servicio. Entonces lo que yo hice fue decir, o sea, muchas cosas a aquel hombre que me había vendido los pasajes. Y me sorprendió porque aquel hombre lo que hizo fue tratarme con mucha amabilidad, lo que aquel hombre hizo fue tratarme con mucho respeto y lo que pasó fue que para poderme hacer la devolución del dinero teníamos que ir a un sitio a poder sacar la fotocopia de mi cédula para poder hacer el cambio. Y él me dijo, no te preocupes, yo lo pago, no hay ningún problema. Y yo le dije, no, yo lo pago. Y yo lo pagué, pero... O sea, yo fui tan grosera con aquel hombre que él me fue echando como agua. O sea, literal era como si yo estuviese echando humo del enojo que tenía y aquel hombre con sus palabras me estuviese echando agua. Fue como si él fuese el cristiano, fue como si él fuese el que tuviese al Señor en su corazón, fue como si él fuese el que tuviese los frutos del Espíritu Santo. Yo quedé yo me avergoncé conmigo misma, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Llegó un momento en el que yo me tranquilicé, bajé la cabeza porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y yo me fui porque, obviamente, aparte de que ya se había solucionado el inconveniente, tenía que buscar otra empresa para poder viajar porque yo tenía que llegar a una hora específica, con la ayuda de Dios claramente. Y a veces así nos pasa a nosotros. Entramos a la celda del enojo por decisión, entramos a la celda de la inmoralidad por nuestros deseos, entramos a la celda de aquello que nos está haciendo daño a pesar de que sabemos que está mal. Pero el Señor, cuando nosotros reconocemos que lo hicimos mal, Él nos saca de ahí y nos ayuda a corregir. Y eso fue lo que el Señor hizo conmigo con el enojo. Ahora cuando me enojo, lo que procuro hacer es respirar un poquito. A veces cuando se me van saliendo las palabras que yo sé que no puedo decir, yo como que me intento calmar y respiro profundo, porque yo sé que eso hiera a las personas y me hiera a mí también, porque yo no quiero volver a entrar a aquella celda de la cual el Señor ya me sacó. Gracias por estar aquí. Puedes compartir este video a quien creas que le puede servir. Si te gustó, dale like, y para ver más videos de este canal puedes suscribirte aquí abajo y activar la campana de notificaciones. Dios te bendiga. ¡Chao!